Bien, señores, a las 9:12 minutos está con nosotros Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Entonces, bueno, Felucho va a conversar con nosotros del tema este que está en debate en estos momentos, la decisión del Comité Político del PLD de permitir que el presidente de la República gestione una reforma constitucional para poder optar por un segundo periodo, que un sector, legisladores del PLD vinculados al expresidente Fernández, hasta ahora pues han estado objetando. Entonces, no sé qué ha pasado hasta este momento, si tiene Felucho la expectativa de que la disciplina en el Partido de Liberación Dominicana, como en otras oportunidades, quedará establecida y esta crisis se superará. ¿Qué piensa Felucho? Mire, yo les comentaba a ustedes que en el día de... Primero, darle las gracias por la invitación a compartir. Gracias a usted por venir. Con ustedes y con los amigos que nos escuchan y pueden ver por esta participación. Yo les comentaba a ustedes al momento de yo llegar aquí a compartir con ustedes este programa, que en la mañana de hoy recibí junto a un grupo de personas de la República Dominicana una carta de Víctor Grimaldi, que es una especie de artículo que nos remitió a todos. Pero cuando digo a todos me refiero a que se lo manda a un grupo grande de empresarios, comunicadores y de dirigentes políticos, en lo que él, digamos, hace un llamado a la necesidad de preservar el partido, etcétera, y hace referencia a los aportes que el compañero Juan Bosch dio al partido y a la vida política dominicana, sobre todo desde el punto de vista institucional. Yo le respondí a Víctor, medité su carta y le respondí, y yo creo que con la respuesta que yo le escribí, ustedes y todos los que nos escuchan van a saber exactamente cuál es la tesitura, cuál es la situación que está viviendo el partido. Yo les digo, buenos días, Víctor. En estas últimas semanas he releído todos los textos de Juan Bosch en los que trata las crisis internas de los partidos, lo mismo si se tratara del PRD, mientras él lo presidió, como de nuestro PLD. En todos los casos, reitera la necesidad de que se respeten tres cosas fundamentales: la libre discusión de las ideas, el respeto a los estatutos y a los métodos de trabajo, entre los cuales destaca, en particular en lo relativo al PLD, el centralismo democrático. Ese principio del centralismo democrático no estuvo vigente en la declaración de principios del PRD, pero sí lo estuvo desde el inicio en la del PLD. Así es. Y digo yo, los estatutos son a las organizaciones lo que las constituciones son a los estados y a las naciones. Es decir, cualquier grupo humano, sea un club, un partido político, una logia, lo que sea, tiene sus estatutos. Y los estatutos, el respeto a esos estatutos es lo que prima en la materia de la unidad. Porque si no hay respeto a lo que son las reglas, entonces no puede haber unidad. Y le digo yo a Víctor, la unidad debe tener como base la libertad de discusión y la unidad de acción. Y esta solo se puede lograr cuando finalmente se respete la decisión de las mayorías. El consenso, en el sentido de la unidad de criterios, será siempre lo ideal. Lo mejor que puede haber es que haya consenso. Que no hayan... Porque ¿qué es lo que es el consenso? Que no hay disenso, que no hay observaciones, que no hay diferencias en la opinión. Eso es lo ideal. Es como en una pareja. Bueno, pues si están de acuerdo con la forma como deben ser educados a los niños, a sus hijos, qué chulo. Bueno, si no están de acuerdo, tienen que entrar en un proceso de conversación, etcétera, para ver, no logrado el consenso, o tendrían que acudir entonces a una tercera persona para que diga el camino, señale el camino. Pero siempre tiene que haber, este caso no es lo mismo, porque en una pareja solo son dos. Pero estamos hablando en una organización donde hay muchas personas, el respeto a lo que decide la mayoría es un elemento esencial. Entonces yo digo, pero ¿qué pasaría cuando ese ideal no se pueda alcanzar? O sea, lo ideal es el consenso. Pero ¿y cuando el consenso no es posible? ¿Cuál es el camino? No podemos estar cruzados de brazos. Volveríamos a lo anterior.
que prevalezca la opinión mayoritaria y solo cuando las normas establecen mecanismos de apelación se debe acudir a estos. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, en nuestros estatutos y en la declaración de principios se señala la consulta a las bases como un mecanismo que incluso ha sido utilizado en la historia del partido. Dice, lo anterior no significa que en el pasado, incluso reciente, y precisamente acerca del tema de la reelección, no se haya acatado la posición de mayoría sin que la minoría solicitara la realización de la consulta a las bases. Eso pasó, por ejemplo, en la discusión interna de la actual Constitución en el 2010. En el 2010 se reúne el comité político, 4 compañeros se oponen a lo que se estableció en materia de volver de manera eterna quien ha ejercido la presidencia, cada vez que termina, poder optar por otro periodo como presidente 4 años más tarde, y sin embargo esos compañeros no apelaron tenían el derecho, ¿verdad?, de haber propuesto el plebiscito. ¿Cuáles fueron esos 4? El compañero Danilo Medina, el compañero Amarante Baré, creo que Cristina Lizardo, y el otro fue ¿quién? No, Camacho, el compañero Radamés Camacho. 5, ¿verdad? No, yo creo que fueron 4. Mira, la verdad es que yo no recuerdo mucho los detalles de esa reunión. Incluso le pedí a Cristina que yo quería ver el acta. Porque en el caso particular mío era raro que si yo estuve presente no votara en ese mismo sentido, ¿verdad? Yo le había dicho ya a Leonel en el año 2001, me autocritiqué frente a él y estando de testigos el compañero Reinaldo Pared y el compañero Jaime David Fernández Mirabal. Porque yo en el año 98, cuando se habló de la posible modificación de la Constitución para propiciar la reelección, fui el único miembro del comité político en ese momento que lo discutió. Que en el 98 también se le hizo una consulta a las bases, pero sí, para otros temas. Sí. En el 98. Sí, pero para no salir del tema de la Constitución, entonces yo le dije a Leonel, con esos compañeros de testigos, en el año 2001 o 2002, creo que fue a finales del 2001, incluso había una alerta naranja en el aeropuerto, o amarilla, y el único gate que tenía pasajeros era el vuelo de American Nueva York, Santo Domingo. Todos los otros, eso estaba desierto. Bueno, y yo le dije, mira, ¿sabe qué? Después de la discusión que tuvimos nosotros en el 98, yo me he puesto a releer a Don Juan y sobre todo me he puesto más que nada a estudiar de nuevo la historia dominicana. Y yo debo autocriticarme. En realidad recuerdo hasta una conversación particular que a mí, yo no sé por qué, quizás por la edad, ya se me había medio borrado. Cuando yo escribí el libro ¿Cómo fue el gobierno de Juan Bosch?, ahí aparece una entrevista al final en la que Juan Bosch señala que de su puño y letra en la Constitución del 63 él había tachado lo de la reelección. Cuando yo le pregunté a don Juan que el por qué, pero no figura en la entrevista, él me señaló, fíjate Felucho, yo no solo taché eso, yo no hice uso de ninguno de los símbolos que pudiesen asociar el poder al trujillismo. Yo no me juramenté en el Salón de la Asamblea Nacional, me dijo. Yeah. Yo no usé la banda presidencial. Yo no andaba en pecueso largo, en carro grande, en esos Cadillac que andaban los Trujillo, Lincoln Continental. Yo no andaba con mucha escolta, yo andaba solamente con el coronel Calderón Fernández, que era el jefe de su seguridad, era un coronel, jefe de la escolta presidencial, pero sin guardia y sin policía. Y yo quiero decirle a ustedes más. Es decir, que respondía a un esquema presidencial y de poder absolutamente diferente de los de Trujillo. Para romper con el Trujillo. Era el espejo, claro, lo contrario. Pero no se olviden, exactamente. Y es más, yo les puedo decir a ustedes algo más. Lógico. Juan Bosch iba en las mañanas al mercado de la avenida Mella, llamado Mercado Modelo, y iba solo con ese coronel. Y discutía precios con los marchantes. Porque eso era un hombre diferente, absolutamente distinto. Pero ahora yo lo que le quiero decir también es... en esta coyuntura es diferente, porque habría un riesgo. Bueno, mi vida, el riesgo también lo había, O sea, yo no creo que aquí haya habido un presidente de la República con más enemigos hasta el punto que lo derrocaron. Desde antes de ganar. Así es, pero yo no quiero que nos retrotraernos aquí ahora a un episodio de la historia interesante, pues yo quiero que volvamos al presente. Entonces, en esas conversaciones que yo sostuve con Juan Bosch, a lo largo y ancho del país, en las 3 campañas electorales que yo le dirigí, ahí fue el problema que yo decía de lo del lapso, es que en realidad él me decía,
Fíjate, Felucho, hay diferencia entre lo que es antireeleccionista y lo que es ser anticontinuista, antimesiánico, antiprovidencialista. Porque estas últimas figuras, que es el caso de Balaguer, significa que mientras respiren quieren estar ejerciendo la presidencia de la República. No conciben su vida fuera del ejercicio de la presidencia de la República. Y yo creo que los pueblos, para que obtengan su desarrollo, una de las cosas fundamentales es el desarrollo institucional. Y para que haya desarrollo institucional, tiene que haber relevo de liderazgo. Bien, entonces yo le digo a Leonel en Nueva York, y mira, no solamente que he releído y he recordado conversaciones con el compañero Juan Bosch, sino que además, estudiando la historia dominicana, es fácil llegar a la siguiente conclusión. ¿Por qué tanto atraso? ¿Por qué tanta miseria en la República Dominicana? ¿Por qué tanta pobreza? Esa es una pregunta que uno siempre se la ha hecho. ¿Pero cómo no iba a ser un país pobre? Si después que sale Obando, Nicolás de Obando, que fue el fundador de la antigua ciudad de Santo Domingo, fue de su gobierno que salió, de su ejercicio de la administración colonial, que salieron los grandes monumentos y las grandes obras que tiene la vieja ciudad de Santo Domingo, la ciudad colonial. ¿Ustedes saben cuándo volvió a haber un gobierno en este país que realizara algún tipo de obra de infraestructura? Cuando Lilis, y no en su primer gobierno, sino ya cuando fue dictador, sí. Cuando ya a finales de los 80 y que se extiende hasta el año 1899 cuando lo matan. Entonces ustedes pueden ver ahí que comenzaron los ferrocarriles, la industria azucarera comenzó su desarrollo, claro, y entonces comenzó las primeras leyes de educación, en un momento dado asesorado por ese genio brutal, hombre grande que fue Eugenio María de Hostos. Después se peleó Hostos con él justamente por la forma no democrática como ejercía el poder, y de ahí brincamos entonces, señores, ¿a quién? A Moncáceres. ¿Y por qué Moncáceres? Moncáceres también hizo aportaciones a la infraestructura porque pudo gobernar 6 años. Y de Moncáceres, ¿qué hice? Entonces, a la invasión de los Estados Unidos, la ocupación del 16 al 24, porque estuvieron aquí 8 años y en consecuencia fue en ese periodo que se desarrollaron las 3 troncales fundamentales, la carretera Duarte, Sánchez y Mella. Naturalmente, no en las condiciones que la conocemos hoy. Y de la ocupación norteamericana vino entonces, felizmente, Horacio Vázquez. Felizmente en el sentido de que don Horacio también le agrega pedazos, pero eran tramitos de carretera, de Móncalice al medio, de Paya a Baní, por poner ejemplo, ¿verdad? Hasta que llegamos entonces a la era de Trujillo. Y yo siempre he puesto un ejemplo, de Montecristi, de Manzanillo a Pedernales, en el año 1930, habían 80 casas. Fíjense lo que era la frontera dominicana. De Montecristi de Manzanillo hasta Pedernales, censadas, 80 casas. ¿Quién funda Dajabón, Jimanel, Comendador? Todo. Por favor. Sí. Entonces usted puede decir que mató a los Mirabal, que cometió crímenes, etcétera, y todo eso fue horrendo. Creó el Estado moderno. Pero usted no puede negar que lo que es la infraestructura fundamental de este país fue con Trujillo. ¿Y quién después le sigue como gran constructor? Balaguer. ¿Pero por qué pudo hacerlo? Porque gobernó 12 años. Que hubo crímenes también. Sí, pero desarrolló infraestructura. Y luego sigue el mismo Balaguer cuando también gobierna otro periodo de tiempo importante. 10 años. ¿Y por qué usted salta al PRD? No, porque no hubo nada. Porque, por favor, cuando usted analiza lo que se le agregó a la infraestructura, al valor del capital de este país, usted verá, no es que no hicieran nada, pero fue tan poco que honestamente usted tiene que poner una lupa. Pero usted compara, el análisis suyo, Felucho, es entonces el análisis es simple, por eso es que le digo yo a Leonel, concho, pero espérate, es que realmente, y es más, le puse de ejemplo lo de los tigres del Asia, Malasia, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, todos esos países eran tan atrasados y pobres como el nuestro hace 60 años. Así es. ¿Y qué motivó su desarrollo? Ahí hubo un problema, naturalmente. Las decisiones de los dictadores son rápidas. Las decisiones en la dictadura son muy lentas porque hay que permitir la libre discusión en la democracia. Yo prefiero ese último modelo. Pero entonces, en Corea del Sur no hay dictadura de izquierda. Pero para que ustedes vean, entonces yo digo que yo tengo 3 razones por las cuales apoyo la modificación de la Constitución. Una de esas razones es efectivamente de la que les he tratado. Es decir, no es posible el desarrollo económico, no es posible el desarrollo de infraestructura si no hay un periodo de sosiego, y más en un país tan altamente politizado como el nuestro. La segunda razón es una razón de índole ideológica
que ya he hecho algunas referencias, y de índole filosófica. Yo no soy ni caudillista, ni me gusta el caudillismo. Yo nunca le he prestado mi cabeza a nadie para que piense por mí. Y yo creo que efectivamente el permitir el modelo norteamericano, que es el modelo de los 2 periodos consecutivos, que el pueblo tiene derecho a rechazar también el segundo periodo, es el más valedero porque es el que permite el relevo del liderazgo, es el que permite el mayor desarrollo institucional. Y le voy a decir algo más. Los padres de la democracia moderna fue la sociedad norteamericana. Estados Unidos tuvo un privilegio grandísimo. Estados Unidos coincidieron 3 cerebros, señores, que fueron el de Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin cuando se hizo esa constitución de los Estados Unidos. Por eso es que esos 3 cerebros, lo que evacuaron, lo que decidieron, porque ellos fueron los que realmente incidieron de manera categórica en esa constitución, fue tan grande que lo que le han hecho son 20 y pico de enmiendas 30, a lo largo de todos estos años, desde el 1776. Bueno, y cuando ahora se debate el modelo norteamericano versus el modelo que mi querido amigo Leonel Fernández defiende ahora, porque él antes defendía el norteamericano, ahora le gusta el de Brasil. Yo digo, pero bueno, yo en términos, a mí me encanta el pueblo brasileño, a mí me fascina Río de Janeiro, creo que es la ciudad más bella del mundo. Pero ¿qué es lo que le ha legado Brasil de momento a la humanidad? La tanga, el bossa nova, la samba, un magnífico carnaval. Y por supuesto, ya en los últimos años han venido desarrollando grandes empresas constructoras, a punto tal de que es el único país, digamos, avanzado, pero dentro del tercer mundo, que fabrica incluso aviones. Claro, Embraer. Ahora los Estados Unidos, no, señores. Los Estados Unidos, mire, yo nunca he sido muy pro norteamericano, pero siempre he admirado el pueblo norteamericano como pueblo y he admirado su historia. Y aprendí por Juan Bosch a valorar y a apreciar a Franklin Delano Roosevelt, que según me dijo Juan Bosch en más de una ocasión, era el prototipo de los políticos que él admiraba, Franklin Delano Roosevelt. Entonces, yo digo, entre el modelo norteamericano y todo lo que nos ha legado y nos ha enseñado, y el modelo de Brasil, yo no tengo la menor duda que yo voy a la playa, yo prefiero el modelo brasileño, me encanta ver la chica con tanga. Ahora, yo veo lo político, el desarrollo institucional del país, yo prefiero el modelo norteamericano. Ahora, Felucho, pero frente a la situación esta de crisis, hay una crisis evidente porque hay una parte de los legisladores que han dicho que no van a acatar esta decisión del Partido de la Liberación Dominicana, de su comité político. Entonces está la sugerencia de que haya un encuentro entre Danilo y Leonel. Algunos empresarios están trabajando en eso, muy activos, tratando de lograr eso. ¿Qué posibilidad hay de este encuentro? Mira, yo saludaría siempre cualquier propuesta que tienda a unificar el partido. A mí, de la unificación del PLD, señores, depende no solo el PLD. De la unificación del PLD depende el sistema de partido de la República Dominicana y la propia democracia dominicana. Y yo, en la carta a Víctor, en la parte final, me refiero a eso que tú estás planteando ahora. ¿Cómo sigue esa carta? Yo le digo a Víctor, lo que es inaceptable es que se apele a la mayoría cuando ésta nos favorezca y se le desconozca cuando no sea así. ¿Por qué? Sencillamente porque si las reglas de juego si son acomodaticias, dejan de ser reglas de juego. Y las reglas de juego se establecen y deciden siempre antes de que se haga necesaria su aplicación. Nadie va a un juego de pelota a discutir reglas mientras estén jugando. No, cuando el árbitro principal llama a los 2 managers, ¿verdad? A los 2 representantes de los 2 equipos, ¿de qué que se habla? Esta es la regla. ¿Usted se leyó este librito? Sí, señor. Ok, perfecto. ¿Usted también? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No importa, y lo hacen todos los días. Igual que un padre en una misa siempre dice lo mismo, exactamente así. En cada juego de pelota, el árbitro principal, el umpire, llama a los 2 managers y lo único que hace es reiterarle el respeto a ¿qué? A las reglas del juego. Porque la cosa no es que en este inning me robo la base y me paso de la almohadilla y me chocan. Que no es out. No, pero ¿cómo que no es out? Lo que alegan es que en esta oportunidad, como que se varió la regla del juego y que no debieron someter el tema de la reelección a votación en el comité político porque
ese tema como que no era propio del comité político. Y eso es lo que yo digo, que no debe ser así. Eso es, qué bueno, ¿eh? Eso entonces, la mayoría cuando me beneficia, yo estoy de acuerdo, pero cuando la mayoría está en contra de lo que yo opino, ya yo estoy en desacuerdo. Entonces tú dices que es un olvido porque sí hubo una ocasión previa en la que se sometió. Más. Lo de la reelección. Sobre la reelección, sí, como no. En el 2010. Ahora, yo digo, naturalmente, le termino diciendo a Víctor, solamente respeto a esas reglas de juego es lo que puede propiciar la unidad. Y yo por eso he hecho esta reflexión que la quiero compartir con ustedes. Cuando yo decía que en el comité político solo el compañero Vidó Medina es más viejo que yo, es decir, tiene más años que yo. Alguien en un programa pero de edad, pero estamos hablando de edad. No, yo estoy hablando. Yo entré muchacho al comité político. Euclides no. El historiador de Mano Gallao es más viejo que. No. Bueno, pero es más viejo que la historia. No, lo que yo quiero decir es lo siguiente. El partido tiene una cosa que se llama comité central. En el comité central, Temístocles Montaz tiene más tiempo que yo. Pero tiene ese comité central, un organismo y órgano ejecutivo, que es el comité político. Yo ahí tengo muchos más años, no más, muchos más años que el compañero Temístocles Montaz. ¿Y Franklin Almeida? Bueno, es que Franklin Almeida tiene menos de la mitad del tiempo en el comité político que ya yo tengo, mucho menos de la mitad. Pero por favor, claro. No lo decía porque lo de un niño, un muchachito. Yo lo que les quiero decir a ustedes es lo siguiente. En mi experiencia en el comité político, yo he visto ocasiones diversas en las que ha habido intentos de rebeldía. Incluso la primera crisis que se da en el propio Partido de la Liberación Dominicana, un grupo del comité político y del comité central, después que pasaron las elecciones del 78, se escudaron en una posición que había elaborado y defendido el comité intermedio Pedro Albizu Campos, al que yo pertenecía, y el actual ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, era el secretario general. Y hubo un grupo de miembros de la dirección del PLD en ese momento que entendían que nosotros éramos alburquerquistas. Como Julio. Y nos veían como alburquerquistas. Sí. Y nunca fuimos alburquerquistas, como tampoco jamás fuimos tonitistas de Tonito Abreu. Y como nunca fuimos botellitas de En Paz Descanse y la memoria que respeto mucho. A mí me levantaron esa calumnia. Bueno, el historiador de Mano Gallao fue que me hizo el expediente y me votaron. Ya está bien. Lo que quiero decir es que el partido en esa ocasión, y don Juan lo describe perfectamente en varios artículos en Vanguardia del Pueblo que fueron luego recogidos en un libro, que don Juan tiene varios libros que tratan sobre todo lo que es la organización política. El PLD, un partido nuevo en América, y en los 33 artículos de temas políticos, el primero comienza hablando de la función del líder. Pero lo que yo quiero decirles es esto: el partido ha vivido diferentes momentos de crisis. Ahora, lo que nunca en la historia del PLD había habido era lo que se había producido una insubordinación al comité político como la de ahora. Y nunca, jamás, que quienes están llamados a respaldar y hacer que se respete la decisión del comité político guarden silencio. Para la audiencia de Sol de la Mañana, aclara lo que se dijo, que habías dicho, pero dijiste que no, de que habían unos millones de la refinería para ponerlos al servicio, la repostulación del presidente. Pero eso es parte de la perversidad en la que a veces se manifiesta la política en este país. Yo sé incluso de qué fundación salió, de qué portal. No, yo no quiero entrar en eso, María Elena, porque honestamente yo quisiera que esta discusión entre los PLDistas se mantenga dentro del mayor respeto y haciendo las menores inferencias. A mí me han ofendido de muchas maneras y yo prefiero olvidar todos esos agravios, echarlo a un lado. Por eso yo digo, el problema no es ni siquiera Leonel y Danilo. No, aquí estamos hablando de dos modelos de hacer política diferentes. Explique eso, que usted no quiere que hablemos de Leonel y Danilo. Pero escúchame, son los protagonistas de este siglo. Es bueno precisar esto, Felucho, dice María Elena, porque lo que se ha repetido es que Felucho, supuestamente en el comité político, dijo: aquí está el dinero
para cualquier cosa que haya que hacer para la reforma. Es decir, aquí está el dinero para comprar la reforma. Sí, y fíjate, Julio, que a pesar de que he hecho las aclaraciones, todavía Sonia Mateo, la senadora, me dijo aquí en el Sol de la tenía hasta la grabación, que ella no había escuchado la aclaración suya. Entonces quizás Sonia Mateo a lo mejor está escuchando ahora y lo escucha. Y puede escuchar. No, señores, miren, la refinería dominicana de petróleo en el mes de septiembre del año pasado, el ministro de Hacienda, como lo hace siempre, llama a la presidenta del consejo, que en este caso es ministro de Hacienda, el compañero Simón Lizardo, y yo temporalmente al frente del consejo de administración de la refinería. Y me llama y me dice: Felucho, ¿qué beneficios estiman ustedes de los beneficios de la refinería? ¿Cuáles beneficios estiman ustedes que habrá en este año, al terminar este año? Porque nosotros necesitamos saber lo que le corresponde al gobierno dominicano por las acciones que tiene el Estado dominicano en la refinería, a los fines de hacerlo figurar en el presupuesto, en el estimado de ingresos para la ley de gasto público del próximo año. Yo le dije: Simón, es imposible. Eso fue en septiembre. Nosotros desde junio hemos visto pérdidas. O sea, nosotros llegamos, yo quiero darle esta idea, a tener un beneficio, creo que a principios de julio, finales de agosto, que andaba por el orden de los 73 o 74 millones de dólares. Felizmente terminamos el año pasado con un beneficio que superó un poquitico más allá de los 60 millones de dólares. Pero cuando me preguntan a mí en septiembre cuál va a ser el beneficio de este año, no había forma. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo todos los días bajaban. Y yo incluso di declaraciones en las que yo decía: estas bajas en el precio del petróleo beneficia al país, pero perjudica a la refinería. Porque el beneficio de la refinería bajaba, pero el país se beneficiaba. Ese estimado entonces no se contempló en el presupuesto. Exacto, en el presupuesto de este año no se contempló. Y como la ley de presupuesto establece que si el Estado recibe un ingreso extraordinario, que significa no contemplado en los estimados de ingresos, ¿qué tiene que hacerse? Según la ley, el presidente de la República somete al Congreso Nacional, no con un maletín de nadie para repartir cuarto en el Congreso, no, somete un proyecto de ley que se llama de presupuesto complementario, diciendo qué era lo que le había ingresado, por qué le ingresó y cuál era el uso que se le iba a dar ese dinero. Que se ha hecho. Claro, que se ha hecho a cada rato, todos los años. Sí. No, mi amor, todos los años, María Elena, se hace ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? Que Radamés Jiménez había hablado primero que yo y había dicho que entre los obstáculos a que se modificara que dicen que usted lo interrumpió a Radamés Jiménez. No, dijo jamás. Que no te preocupes tanto por el futuro de Danilo. No. Yo creo que fue a Franklin que usted le dijo. Fue a Franklin. Yo creo que fue a Franklin. Que Franklin. No, pero déjeme, porque si no. En mi nota eso está Franklin Almeida. Pero déjeme decirle, porque la imaginación popular se nutre de muchas cosas. Lo que quiero decir. Un momentito, Felucho, porque estamos obligados a hacer una pausa para que concluyamos con esta parte. Cambio y fuera.